hablaremos ahora del aparato urinario. El aparato urinario está constituido por el tracto urinario, en el cual tenemos que describir a la uretra, la vejiga, los uréteres y la pelvis. Tenemos que mencionar aparte a los riñones. Y empezamos a discutir los riñones con esta fotografía. En esta sección se puede diferenciar muy claramente esta región conocida como corteza, la cual rodea estas estructuras de aspecto piramidal que corresponden a la región medular. Es necesario mencionar que desde el punto de vista embrionario, el riñón humano tiene de 6 a 18 lóbulos, los cuales van a definir las denominadas pirámides. En la corteza, que es la zona periférica del parénquima renal, se van a establecer prolongaciones de las mismas, conocidas como columnas de Bertin. En esta fotografía podríamos agregar adicionalmente lo siguiente. A nivel de la corteza, vamos a encontrar como componente principal a los denominados glomérulos. Estos glomérulos van a formar parte de la estructura de filtración que vamos a comentar en un momento. Pero también encontraremos estructuras tubulares correspondientes a los segmentos contorneados proximales y distales. Pero también podemos encontrar parte de los tubos colectores. Podríamos mencionar, sin temor a equivocarnos, que todos los glomérulos se encuentran a nivel de la corteza. Pero podemos encontrar también algunas estructuras tubulares, como son los segmentos contorneados proximales y distales, así como también parte de los tubos colectores. En esta imagen pueden observar ustedes un glomérulo, el cual está constituido por una doble envoltura, conocida como cápsula de Bowman, la cual tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Estas delimitan un espacio conocido como espacio de filtración. Esta cápsula de Bowman va a rodear un ovillo de vasos capilares, los cuales están sostenidos por una forma especializada de tejido conectivo conocido como mesangio. Rodeando a este glomérulo se pueden observar una serie de estructuras tubulares, estructuras que van a diferir por la irregularidad de su luz, como pueden observar, o por el diámetro del mismo. Podríamos comentar, aunque lo vamos a describir dentro de un momento, para diferenciar en este momento que estamos hablando de los tubos contorneados proximales con una luz muy irregular, mientras que los tubos contorneados distales tienen una luz discretamente irregular. Esta fotografía, que no es una fotografía normal, puesto que si recordamos un poco de anatomía, que los riñones tienen irrigación terminal. Eso implica que cada uno de los lóbulos está irrigado individualmente o independientemente de los otros. Lo que implica que si uno priva del aporte sanguíneo a uno de estos lóbulos, lo que voy a conducir es a un infarto. Y este infarto tendrá esta típica distribución piramidal o triangular.
En la médula vamos a encontrar esencialmente estructuras de tipo tubular. Recuerden ustedes que mencionamos hace un momento que en la corteza íbamos a encontrar a todos los glomérulos, pero íbamos a encontrar algunos túbulos. A nivel de la médula no existen glomérulos, solamente existen túbulos. Encontraremos las porciones descendentes del tubo contorneado proximal o las porciones ascendentes del tubo contorneado distal. Encontraremos también el asa de Henle y también encontraremos a los tubos colectores. En esta otra imagen se puede observar un cáliz menor, la papila en la cual van a desembocar los tubos colectores y se puede apreciar la región cortical y hacia la región central la región medular. En el riñón, la unidad funcional corresponde a la denominada nefrona. Las nefronas están constituidas de la siguiente manera: por el glomérulo, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, el asa de Henle y el tubo colector. Un componente extratubular corresponderá al aparato yuxtaglomerular. En esta imagen se puede observar dos tipos de nefronas. Nefronas que tienen un asa de Henle corta y nefronas que tienen un asa de Henle larga. Estas están en relación con esta división que observaron hace un momento en una de las gráficas anteriores. El túbulo renal está dividido en 4 segmentos: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el tubo colector. Esto es lo que clásicamente se ha descrito en la mayoría de textos. Pero en estos necesariamente se tienen que agregar las porciones descendentes y ascendentes del tubo contorneado proximal y la porción ascendente del tubo contorneado distal. Describamos ahora algunos componentes importantes que van a constituir, como hablaremos posteriormente, de la barrera de filtración. Y es en este contexto que hablaremos de la denominada cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman corresponde a una dilatación de un tubo contorneado proximal. Esta dilatación e invaginación consecuente va a englobar al ovillo de capilares para formar el glomérulo. Como pueden apreciar en esta imagen, tenemos el tubo contorneado proximal, el cual se dilata, se invagina sobre sí mismo alrededor de este ovillo de capilares. Ovillo de capilares que está sostenido por el mesangio. A nivel de la médula vamos a encontrar estructuras tubulares que ya habíamos mencionado, entre otras, a las denominadas asas de Henle, que son estas de aspecto capilar o muy parecidas a los vasos capilares, mientras que al lado izquierdo se pueden apreciar las porciones descendentes y ascendentes del túbulo contorneado proximal. Esta es la porción descendente y esta corresponderá a la porción ascendente del túbulo contorneado distal.
Igualmente en esta imagen se pueden diferenciar estos componentes tubulares, agregando adicionalmente la presencia de los denominados tubos colectores. Estos tubos colectores o tubos de Bellini están revestidos por un epitelio de tipo monoestratificado cúbico. Se diferencian de los tubos contorneados proximales y distales por la regularidad de su superficie apical, a diferencia de los anteriormente mencionados. En esta fotografía se puede observar las asas capilares, este es el capilar, el mesangio, las células endoteliales, el epitelio visceral y el espacio de Bowman. Entonces, esto es lo que va a constituir finalmente, como vamos a conversar, la denominada barrera de filtración. Entonces, nuestra barrera de filtración, desde el punto de vista ultraestructural, tenemos primero en la fotografía, esta es la luz del capilar, y esto correspondería a las células epiteliales del epitelio visceral de la cápsula de Bowman. Entre ambas se encuentran fusionados la membrana basal, que le da soporte tanto al endotelio capilar como al epitelio visceral. El epitelio visceral de la cápsula de Bowman va a emitir una serie de prolongaciones conocidas como podocitos. Entonces, en resumen, la barrera de filtración está constituida por el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y los podocitos. En esta microfotografía de barrido se pueden observar a los vasos capilares rodeados por numerosos podocitos, los cuales se entrelazan entre sí para formar una malla alrededor de los vasos capilares. En otra microfotografía de barrido se puede apreciar hacia la parte inferior el capilar con la pared fenestrada, la membrana basal fusionada y los podocitos. Por otro lado, otro componente del aparato urinario es el denominado aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular está constituido por elementos vasculares, elementos tubulares y elementos celulares. Los componentes vasculares corresponden a las arteriolas, aferente y eferente. Los tubulares corresponderán al túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal, al acercarse principalmente a la arteriola aferente, va a engrosarse hasta adquirir una altura similar a una célula cilíndrica, formando lo que se conoce como la mácula densa. Y los componentes celulares, que corresponderán a las células granulares yuxtaglomerulares y las denominadas células de Lassis o de Gorman-Tait. En esta fotografía de transmisión se puede apreciar el tubo contorneado distal con esta zona que corresponderá a las células de aspecto cilíndrico que formará la denominada mácula densa. Hacia el lado derecho se puede observar parte del endotelio de la arteriola aferente con un componente granular en su interior y las células yuxtaglomerulares. Todo esto va a formar el aparato yuxtaglomerular. Las células de Lassis
estas se van a encontrar entre la mácula densa y el mesangio. Por su aspecto similar a las células del mesangio, también se les conoce como células mesangiales extraglomerulares. Aquí se puede apreciar nuevamente. Hacia la izquierda, el espacio de filtración o espacio urinario, los vasos capilares, el mesangio, la arteriola aferente, las células mesangiales extraglomerulares. Todos estos, y también se puede apreciar hacia la derecha la mácula densa que la proporciona el túbulo contorneado distal. Igualmente en esta fotografía con microscopio óptico se puede apreciar hacia la parte inferior derecha un glomérulo. En la parte central, mácula densa, parte de la arteriola aferente y las células mesangiales extraglomerulares. Para terminar con el aparato urinario, hablaremos ahora de las vías excretorias. Las vías excretorias se extienden desde los cálices hasta la uretra. Todos los componentes u órganos que constituyen el tracto urinario son estructuras tubulares y casi todas ellas revestidas por un mismo tipo de epitelio, conocido como urotelio. Estas básicamente van a variar dependiendo de la región que estemos revisando por su espesor. En ese contexto podemos encontrar 2 a 3 capas de células a nivel de los cálices, mientras que a nivel de los uréteres esto puede llegar entre 4 a 5 capas de células. Mencionábamos que el componente epitelial principal corresponde al epitelio urotelial, o llamado también epitelio polimorfo o epitelio transicional. Deben su nombre a la presencia de células de tipo cúbica o poliédrica o poligonal que se van a distender cuando la vejiga o el órgano esté lleno de orina. En esta fotografía se puede apreciar el epitelio transicional, la presencia de estas células voluminosas en la capa superficial, conocida como células globosas, las cuales se van a distender para incrementar la superficie de almacenamiento a nivel del órgano que estemos discutiendo. Una peculiaridad de todos los órganos del tracto urinario es la presencia de numerosos repliegues, por la presencia de numerosas fibras elásticas presentes en la lámina propia. Las fibras musculares van a variar significativamente, pero no existe una diferenciación significativa, por lo menos desde el punto de vista práctico, como las capas que se discutieron en el tubo digestivo. La capa más externa corresponderá a la adventicia, que estará constituida por tejido conectivo moderadamente denso, con presencia de fibras elásticas. En esta imagen, que corresponde a un esquema de los cálices, se puede observar la desembocadura de los tubos colectores y el flujo hacia los cálices menores para evacuar la orina. En esta microfotografía de barrido se puede observar una papila y estas hendiduras corresponderán a la desembocadura de los tubos colectores. El espacio que estamos señalando corresponde a un cáliz menor. Esta fotografía
corresponde a un uréter revestido por epitelio urotelial, una gruesa capa muscular y una gruesa adventicia. En la vejiga podemos encontrar un epitelio mucho más grueso que puede llegar inclusive a 8 células. Y el aspecto irregular, plegado, cuando la vejiga se encuentra vacía, constituye una característica distintiva de todo el tracto urinario. Aquí en esta fotografía se puede observar el epitelio urotelial plegado sobre sí mismo, la lámina propia, la submucosa y la muscular. En la vejiga se pueden encontrar hasta 3 capas, las cuales se van a entremezclar, razón por la cual no se puede dividir significativamente, y como repito, desde el punto de vista práctico, cada una de estas. Sin embargo, podemos hablar de una capa longitudinal externa, muy prominente, en la superficie dorsal y ventral de la vejiga, mientras que otras zonas, estas están mucho más separadas. Tenemos también una capa circular media o espiral, y que esta es la más gruesa. Aquí se puede observar las 3 capas de la pared vesical: una capa muscular longitudinal interna, circular media y una capa longitudinal externa. Todo esto, repito, correspondiente a la muscular propia de la vejiga. En esta imagen se puede observar el plegamiento de la mucosa revestida por epitelio transicional, la lámina propia y la muscular propia, en la cual, como habíamos comentado, no se puede diferenciar desde el punto de vista práctico las 3 capas mencionadas anteriormente.